hoy en día ya trascienden a lo social, a problemas como el conflicto armado, como la tenencia de la tierra, como la minería a gran escala, que son actualmente conflictos internos de Colombia. Algunas de las organizaciones estudiantiles, entonces está la Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, ASEU, Federación Estudiantil Universitaria, FEU, Comuna Universitaria, Fundación Universitarias Nacionales, Conciencia Crítica, Red Antorcha, Rebeldía Estudiantil Organizada, Identidad Estudiantil y Sindicato Estudiantil. Hay multitud de, o sea, hay múltiples organizaciones estudiantiles. Estas son las que principalmente coordinan hoy en día el sector estudiantil. Bueno, ¿por qué se origina un paro a nivel nacional? En principio porque el pilar de toda la movilización fue una reforma propuesta por el gobierno de Juan Manuel Santos, actual presidente del país, era una reforma a la Ley 30 de 1992, proyecto de Ley 112. Según la ministra de Educación, hubo 28 foros regionales y la participación de 4.500 personas del sector educativo. Sin embargo, los participantes al movimiento estudiantil, que era casi el 80% del estudiantado colombiano, nunca tuvo participación ni voz en los foros regionales. O sea, no se sabe a ciencia cierta la ministra a quién citó, ni a quién invitó, ni con quién contó para la realización de este proyecto de ley, porque de verdad académicos desde las universidades públicas no opinaron de la ley. Entonces no fue algo consensado, no fue algo discutido. Reclamamos la participación a esa construcción de ley como actor principal en términos de la educación colombiana. Se proponía a grandes modos una reforma al ICETEX. El ICETEX es el Instituto Colombiano que financia los créditos para la educación superior, y que si usted va a Colombia y pide un préstamo en el ICETEX, dura pagándolo 10 años después de su carrera. Entonces es una cosa de endeudamiento terrible, y la cobertura que se proponía por parte del Ministerio de Educación era ampliando los créditos. Entonces vamos a dar más cobertura a los sectores pobres porque les vamos a prestar plata para que se endeuden 8 años después de terminar su carrera. Entonces era una de las discusiones más grandes, no invirtiendo precisamente a la institución pública, sino como tal a la institución privada para la financiación por créditos. Financiamiento por parte de la empresa privada. Decían que el capital de la empresa privada para la universidad pública era esencial en términos de que no se privatizara, sino que fortaleciera en términos de investigación. Pero entonces ahí nos planteábamos algo bien grande, y era entonces a qué van a ir encaminadas las investigaciones, ¿no? Si el sector productivo pone su dinero para financiar las investigaciones en la universidad pública, pues va a ser con el lucro e intereses de ellos, ¿no? Entonces todo a nivel, o sea, ¿quién estudia entonces o quién investiga sobre la realidad social del país? ¿De qué le sirve a una empresa privada yo decirle que la minería está desplazando miles de comunidades campesinas? Entonces se entraba en esa dualidad. Otro de los aspectos y contradicciones más grandes eran las universidades con ánimo de lucro, que se planteaban se plantean instituciones de educación superior ya con el término de universidad, no, sino como instituciones que podían prestar programas técnicos y que era totalmente válido para pues prestar cualquier empleo, que eran de calidad mínima y pues garantizaba, o sea, mal llamadas universidades de garaje, ¿no? Entonces podría cualquiera acceder, cualquiera, y ahí eso se garantizaba que tenían educación. Y la otra era una regulación interinstitucional que violaba toda autonomía universitaria en torno a lo que hoy, digamos, cuenta la UNAM de decidir sobre sus recursos, de contar con un presupuesto único, y entraba al Ministerio de Educación Superior a regular el presupuesto nacional en las universidades públicas. Entonces, al ver la situación tan caótica que nos presentaba el Ministerio de Educación y una reforma de ley, bueno, pues por lo menos yo no tenía ni conocimiento de cómo leer una ley, y que en el primer artículo dijera que la educación no es un derecho sino un servicio público. Entonces se hicieron grupos interdisciplinarios de las diferentes universidades y dijimos, venga, pues, o sea, tenemos que leer esta ley, tenemos que saber de qué es lo que nos están hablando. Se hizo una lectura del articulado completo con personas de derecho, de economía, de trabajo social, de sociología, de administración de empresas, y dijimos, esto nos está afectando así, así y así.
pero ojo, fue una educación, o sea, fue una acción también pedagógica, de decir por qué estamos luchando y que todos entendamos qué es lo que propone la reforma, por qué es que nos vamos a movilizar, no porque vamos pues a protestar y a tirar piedras, sino venga, tengamos las bases fundamentales, ¿no? Porque la fuerza del argumento además. Entonces se crea, bueno, hay muchas disidencias en algunas ocasiones ante las diferentes organizaciones que les presenté al principio, que yo no soy de la OCE, pero que soy de la FEU, porque es que la OCE es mi compañero, y bueno, también a términos ideológicos. Entonces muchas veces de las marchas a las que eran convocadas había una sectorización terrible, entonces pues que va la OCE pero que la FEU no participa y es lo que diga la organización, y si tú aún quieres ir pero tu organización no se recoge en la marcha, pues no vas. Entonces dijimos, bueno, ya es un problema que no le afecta no solo a la OCE, a la FEU, a la CEU y a todas las organizaciones, sino que nos afecta hasta a los estudiantes no organizados. Se crea entonces la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, es un organismo, bueno, lo recogen como un espacio amplio, democrático y pluralista, un escenario de trabajo y lucha por la defensa de la educación como derecho fundamental, o una unidad programática y organizativa del estudiantado colombiano, y es donde se recogen todas las organizaciones estudiantiles a nivel colombiano y los estudiantes no organizados para discutir sobre el plan de movilización sobre la reforma. Se crea con organizaciones estudiantiles, entonces las 32 universidades públicas, el SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje, es una institución del gobierno que brinda aprendizajes técnicos propios para la especialización de la tarea y lo que nos atañe ahorita al modelo neoliberal, un modelo capitalista. 48 universidades privadas, era muy emocionante. Yo no sé cuál es la universidad más cara de acá de México, si ustedes me pueden decir. El TEC, bueno, en Colombia se llama la Universidad de los Andes, pagan en pesos colombianos aproximadamente un semestre de 10 millones de pesos, y era impresionante uno ver a un estudiante de la Universidad de los Andes que tiene para pagar 10 millones de pesos y que la mayoría son hijos de gobernantes de clase política luchando por la educación. Entonces uno decía, venga, es que él no va a la universidad pública, pero sabe que la universidad como derecho fundamental también le pertenece y que los impuestos de él están yendo a la universidad. Él no estudia en la universidad pública, pero defiende lo que es de él. Entonces era una cosa bien bonita de analizar, y las universidades privadas jugaron un papel fundamental también para la concientización de la sociedad civil a la que se pretendió también trascender. El problema era la universidad pública, no es solo de los que estudiamos en la universidad, es también del común, del ama de casa, del obrero, del amigo, del hermano y del trabajador propio, el cual también aporta a los impuestos de este país. Entonces lo que se pretendió fue sacar la lucha de las paredes de la universidad y empezar a educar al ama de casa y decirle, venga, usted sabe que la reforma de la ley 30, usted sabe por qué estamos luchando los estudiantes, usted sabe que no solo es por parar el tráfico y ya. Entonces esa era una de las consignas que se tenía y que se logró bien.